Educación en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto fue una civilización que se ubicó en las orillas del río Nilo, al noroeste de África, en el año 3000 a.C. En cuanto a su cultura, es reconocida como la cuna de la enseñanza e instrucción. Su más complejo avance es reconocida como el sistema de escritura que crearon los egipcios, en el cual quedó plasmado en sus reconocidos jeroglíficos. Los ejemplares escritos más reconocidos eran los libros herméticos, los cuales contenían himnos sagrados, los cuales contenían conocimientos humanos. Además, consideraban como el conocimiento de la ciencia, la geometría, astronomía, como medio para el honor y fortuna. El aprendizaje era obtenido en la infancia, que es un proceso de lectura y escritura que empezaba a temprana edad y se extendía por varios años y se les enseñaba gramática para empezar a estudiar textos gramáticos y religiosos. Luego se comenzaba el proceso de instrucción de un conjunto de disciplinas especializadas como reglamento y enseñanzas técnicas basadas en conocimientos matemáticos. El método a través del cual se lograban las enseñanzas era gracias a la copia, el dictado, memorización y recitado. Los que no supieran estudiar ni leer eran considerados como esclavos. El modo de adquirir nuevos conocimientos era asistir a la escuela, y esta era denominada como casa de instrucción. En ella se enseñaba religión, lectura, escritura, cálculo y gimnasia. Sin embargo, existía un número limitado de escuelas, a las cuales solo asistían los miembros de la realeza, nobles y aquellos que pudieran pagar los costos que tenía esta educación. Los que se educaban en estas escuelas estaban destinados a convertirse en sacerdotes o escribas. A las escuelas solo asistían los varones. Una vez finalizada la escuela elemental, realizaba un examen para saber que podían adquirir estudios superiores, los cuales tenían un carácter más técnico y académico, es decir, priorizaban los trabajos prácticos sobre los intelectuales. Los maestros de esas escuelas pertenecían a la casta de los sacerdotes y tenían como misión conservar la supremacía en la autoridad de su casta, manteniendo su misión de sus castas inferiores. Ambas escuelas se encontraban en alguna de las dependencias del templo o palacio de estas, que contaban con más alto prestigio en la escuela de los escribas, y con la cual se daba la preparación necesaria para una de las profesiones más importantes del Antiguo Egipto. Los escribas era una labor muy ambicionada por los jóvenes egipcios, pues ellos eran responsables de no tener la ley, el orden, y además esta profesión era distribuida con altos tributos. Por otro lado, quienes no podían pagar la educación formal educaban a sus hijos al interior de sus hogares. Los niños eran educados por los hombres de la casa y era común que un padre enseñara su profesión. Sus hijos, los niños, por otra parte, eran educados por sus madres en aquellas tareas del hogar. En conclusión, podemos afirmar que Egipto es sin lugar a dudas una gran civilización que vale la pena estudiar a profundidad, como por ejemplo sus sistemas de escritura, la estructura de sus templos, como también la construcción y las colecciones más importantes. Los escribas eran importantes para el pueblo egipcio y para el gobierno de Egipto. Gracias a su labor, hoy podemos encontrar los textos por ellos escritos y que nos hacen referencia al pasado de esta gran civilización. Fueron los primeros que sabían leer y escribir, y gracias a esto se pudo gobernar un gran imperio.